Buenos días, Otto, ¿qué tal estás? Bienvenido. Ahora en un minutín empezamos. Está terminando de entrar la gente en la sala y enseguida ponemos en marcha. Gracias. Igual mejor después, para no hacerle esperar al ponente. Muy bien, pues si os parece, vamos a comenzar. Quería obviamente presentar en primer lugar a nuestro keynote speaker, a nuestro ponente principal de la tarde de hoy, que es el profesor Otto Kemper. Si hay alguien en la sala que todavía no le conoce, pues dedicaré algunas palabras a presentar a nuestro ponente, ¿no? Sus afiliaciones fundamentales profesionales en los últimos años han sido el Instituto de Personalidad, de Trastornos de Personalidad de la Universidad de Cornell, que ha dirigido durante años, y el Instituto Psicoanalítico de Columbia. La verdad es que, como seguro que todos conocéis, el doctor Kemper es una figura central del psicoanálisis contemporáneo. Lo cierto es que no podemos revisar lo que se ha producido en estas últimas décadas en psicoanálisis y psicoterapias psicoanalíticas sin tener en cuenta las aportaciones de nuestro ponente. Temas como el concepto de personalidad, de organización de personalidad, la evaluación y el diagnóstico de la personalidad normal y patológica no serían hoy lo que son sin las aportaciones del doctor Kemper. Desde luego también ha tenido una influencia muy clave, muy importante en las distintas herramientas psicoterapéuticas de base psicoanalítica dirigidas para abordar los trastornos severos de personalidad, y hoy en día ese modelo, la famosa psicoterapia focalizada en la transferencia, se va extendiendo hacia territorios que antes no tocaba. Hay un movimiento internacional potente y en desarrollo alrededor de esta técnica y de estas propuestas teóricas. También, como seguramente muchos de vosotros ya sabéis, el doctor Kemper ha tenido una atención preferente a lo grupal, a los fenómenos grupales, y en los últimos años muy especialmente a la dinámica de grupos grandes, que es en lo que se va a centrar en su charla hoy. Que va a llevar por título Psicología de los grupos grandes en regresión. Le quiero recordar al doctor Kemper que hoy es una jornada muy especial para los que estamos aquí. Celebramos el 50 aniversario de la formación en grupo análisis liderada por la Fundación OMIE, que me honro en presidir, y acompañada en toda la organización por la Universidad de Deusto, que nos acoge en el día de hoy. Queríamos darle la máxima trascendencia a esta jornada y para ello pues hemos contado con un elenco de ponentes excelente, y quiero destacar los tres keynote speakers que nos acompañan, ¿no? El profesor Sigmund Carterud, que nos ha hablado por la mañana,
la profesora Isaura Manso Neto, que nos acompaña ahora realmente, pero su ponencia tendrá lugar mañana por la mañana, y en este momento el profesor Kemper. Hay que decir que es un lujo enorme contar con él ahora, y yo tengo un agradecimiento personal al doctor Kemper porque nos ha acompañado con frecuencia desde hace 30 años realmente. La primera vez que el doctor Kemper vino a Bilbao a un acto organizado por nosotros fue, creo, en diciembre de 1993. Y desde entonces, con distinta periodicidad, hemos podido disfrutar de su conocimiento, de su bonomía, de esa caballerosidad que le caracteriza y esa generosidad. Y como digo, como grupo y personalmente le estamos muy agradecidos. Cuando quiera. Yo a mi vez, primero, ¿se me oye bien? Sí, se oye bien, sí. No. Eh, Quiero agradecerte tus amables palabras y mi agradecimiento por el recibimiento que he tenido por ti en tu institución en Bilbao y el gran placer que ha sido trabajar juntos con todos los colegas en España, y me imagino que hay mucha gente de Barcelona que también pudiera estar escuchando esto. Yo voy a tratar en esta hora y 10 minutos de hacer una revisión del conocimiento actual psicoanalítico de la psicología de grandes grupos, con énfasis en su implicación social y política, eh, que estamos viviendo en un momento muy intenso y problemático en los Estados Unidos, como yo sé que ustedes también saben. Fue Freud en 1921, en su libro de Psicología de las masas y análisis del yo, en que describió la psicología de masa, en otras palabras, la psicología de individuos que forman parte de un grupo social con quien se identifican por comunidad de nacionalidad, de raza, de casta, de profesión, de cualquier aspecto de la vida social que caracteriza todo este grupo hace que el individuo, mientras se siente y actúa como individuos, en realidad forma parte de un grupo social. Y Freud señaló que este solo hecho ya modifica el modo de pensar y actuar del individuo, de modo que se produce una psicología especial del individuo bajo estas circunstancias, cuyo aspecto fundamental es una identificación mutua de todos los participantes, cuyo ideal del yo está automáticamente coordinado y dirigido a un líder, mientras que todos se identifican mutuamente en esta actitud. Freud escribió características que los individuos toman bajo estas circunstancias fundamentales. Primero, una tendencia a proyectar sus funciones del superior al líder, de sentirse libre de amarras morales, libres del peso de las demandas y prohibiciones éticas, eh, con una liberación simultánea de afectos primitivos, particularmente si hay condiciones para eso, afectos agresivos,
eh, y bajo la dirección del líder expresan irritabilidad, ataques de rabia, eh, bajo el control del líder. Y él relacionó esto históricamente eh, al, eh, a la horda, a la primitiva, que está controlada por un padre primitivo eh, que ha sido muerto por la alianza de los hijos y es el, los hijos seleccionan un héroe mítico eh, que eh, toma toda la culpa por la muerte del padre y a su vez es idealizado. Esta, esta teoría de Freud hoy en día está siendo cuestionada por importantes cambios en nuestros conocimientos de antropología, antropología cultural, pero la descripción de la psicología del individuo bajo estas condiciones claramente continúe siendo válida. La identificación mutua, proyección del superior sobre el líder, libertad de restricciones morales, activación de impulsos primitivos, afectivos, descontrolados, bajo control del líder y además una tendencia aumentada de sugestibilidad por su conexión libidinosa, amorosa, admirativa del líder, de modo que fácilmente pueden ser seducidos en modos de pensar que individualmente cuestionarían, pero que en el momento, en cuanto que viene como un mandato del líder, es aceptado fácilmente y forma parte de la identificación eh, eh, mutua. Y eh, eh, Freud eh, describió como al mismo tiempo todos los miembros del grupo eh, se sienten con una igualdad que elimina las realidades mutuas, una hermandad eh, excitante y que da seguridad eh, y, y fuerza al grupo total. eh, y eh, eh, que, y al mismo tiempo significa también una disminución del control racional que el individuo ejerce sobre su propio pensamiento y conducta, de modo que se produce una reducción de la capacidad cognitiva y de autorreflexión. Esta observación de Freud casi marginal en su descripción original, resulta que ha sido sumamente importante eh, en explicar cómo a veces líderes de un pensamiento muy limitado, con restricción intelectual, ellos mismos pueden convencer a grandes masas de la profundidad, la importancia de lo que ellos piensan y sugieren. Esta contribución original de Freud, hablando sobre las grandes masas, eh, fue seguida muchos años después por los trabajos de Bion, que estudió la psicología de grupos pequeños. Reunió eh,
grupos de 8 a 15 personas por un tiempo limitado, 1 hora y media, eh, con la única tarea de expresar libremente todo lo que les venía a la mente y de observarse mutuamente y el grupo para entender qué temática pudiera surgir. Lo que Bion hizo realmente es crear un grupo en que no había ninguna estructura excepto estar sentados juntos y hablar libremente. Eh, Implícitamente eliminando toda estructura controladora de un trabajo mutuo. Y él rápidamente reconoció una de sus conclusiones de que grupos que tienen una función, un trabajo, una tarea y están organizados son grupos de trabajo que funcionan en forma ordenada, orgánica, realista y productiva, de modo que están firmemente cementados en la realidad y con un potencial creador dentro de esta organización de grupo. Por el contrario, si el grupo no tiene ninguna tarea excepto de observarse a sí mismo, Bion describió la presión de lo que llamó las asunciones básicas, los presupuestos básicos de dependencia, lucha y huida y apareamiento. Eh, Él denominó 3 modos en que los grupos estos grupos pequeños parecen organizarse. En el grupo dependiente, eh, hay una tendencia a una actitud eh, pasivo, receptiva y una tendencia de proyectar un líder ideal hacia o el líder real que viene de afuera o el que el grupo elige, de modo que todos pueden depender de la omnipotencia, de la omnisciencia de este líder, y los miembros mismos se sienten inmaduros, incapaces de tomar decisiones, pero muy dispuestos a seguir indicaciones con la esperanza de ser protegidos, guiados, eh, alimentados con conocimiento y amor y eventualmente hasta poder, de modo que hay idealización y si el líder los desilusiona porque no toma esta posición como de un padre poderoso que los protege a todos, o una madre poderosa que protege al grupo de sus hijos, una tendencia a desilusión, devaluación de este líder y selección de otra persona eh, para tomar esta posición. Y el grupo mantiene una conexión mutua de gratificación, de dependencia mutua, de reaseguramiento mutuo, hay ausencia de competencia o de envidia, es una situación ideal que busca un líder ideal y de hecho termina encontrando un líder que cumple estas condiciones, es decir, con fuertes tendencias narcisistas, o un líder que es una personalidad narcisista fuerte. El grupo, la asunción básica de lucha y huida, por el contrario, eh, marca una atmósfera tensa. El grupo está desconfiado, busca un líder capaz
de explicar cuáles son los peligros y qué se puede hacer para defenderse contra ellos. Eh, Hay búsqueda de un líder que asegura al grupo de su poder contra enemigos potenciales. Eh, los enemigos se encuentran en el grupo de afuera, eh, externo, y a veces el grupo mismo se divide entre grupos que están compitiendo mutuamente, un grupo interior y uno exterior en rebelión, eh, pero la actitud característica es de buscar un líder poderoso, agresivo, desconfiado, listo para la lucha contra enemigos externos, con una tendencia a culpar a grupos externos de cualquier problema, dificultad, obstáculo o peligro en que se encuentra el grupo, con una tendencia agresiva y proyectar agresión hacia grupos exteriores. Eh, es una agresión que está bajo el control del líder que guía hacia dónde se va a expresar esta agresión, con un potencial de agresión mutua solo controlado por asegurarse de que son aliados en la lucha contra un enemigo común exterior. El grupo de apareamiento, por el contrario, es un grupo en que pareciera disolverse la identidad común del grupo, en que el grupo está orientado hacia parejas reales o potenciales o imaginarias eh, que se forman dentro del grupo. El grupo elige una pareja heterosexual, homosexual. Lo importante es que es una pareja que tiene una relación mutua, amorosa, que los aísla de los demás, les da como un terreno personal de felicidad mutuamente aumentada, y que los separa del resto del grupo que no tiene esta suerte, que queda afuera admirando, deseando imitar a la pareja, pero también envidiándola y con impulsos a destruirla. Eh, de modo que aquí hay una curiosa dialéctica que tiene un elemento sexual. Eh, el implicado es que el placer de dependencia mutua no es solo de apego, de dependencia y gratificación de apoyo, sino de gratificación de intimidad sexual que es mantenida en forma secreta por la pareja, que oculta su placer eh, al resto del grupo que está siendo dejado afuera. Eh, si miramos estos tres grupos, eh, uno se puede preguntar cómo llegó Bion a esta configuración. ¿Corresponde realmente a una realidad psicológica más allá de la que se está produciendo en el grupo? Y desde la perspectiva de hoy, vemos claramente que aquí está jugándose la dinámica preedípica y edípica. El grupo de dependencia gira alrededor del apego, los aspectos positivos de apego. El grupo de lucha y huida, el aspecto ambivalente de la
de la frustración del niño cuyas necesidades de dependencias no son satisfechas y en que existe resentimiento por frustración oral, resentimiento por el control anal, resentimiento por el control edípico y los mecanismos defensivos del grupo dependiente y de lucha y huida son los mecanismos de las estructuras primitivas limítrofes que las conocemos hoy y que fueron descritas por Melanie Klein. El grupo dependiente, la idealización, eh, devaluación, eh, necesidad de someterse como precio a pagar a ser protegido, en contraste con la agresión del grupo de lucha-huida, en que frustración oral, rebelión contra control anal y la sensación de estar eliminado del grupo íntimo de los padres se combinan con los mecanismos de identificación proyectiva, escisión, denegación, control omnipotente. Es decir, entre el grupo dependiente y el grupo lucha-huida se reproduce toda la gama de los mecanismos de defensa primitivos y los conflictos de las estructuras limítrofes, mientras que el grupo apareamiento es el grupo que va disolviendo el sometimiento a la psicología de grupo para orientarse a formar pareja en paralelo a la adolescencia, en que eventualmente el adolescente deja su pertenencia al grupo de compañeros, tanto hombres como mujeres adolescentes en el tardío empiezan a desarrollar una relación personal íntima con otra persona que disminuye su total dependencia del grupo y les permite dar los primeros pasos para imitar la independencia de la pareja familiar representada por los padres. De modo que detrás de esta agrupación que diseñó Bion está la problemática del desarrollo psicológico, tanto del individuo entonces como del grupo, en que el grupo de apareamiento es un grupo más maduro que el grupo dependiente y de lucha y huida. Este estudio de grupo pequeño llevó a una segunda generación de estudio de grupos grandes. Grupos grandes se refirió primero a grupos entre 100 y 300 individuos reunidos en una sala, en círculos concéntricos, de que todos se pueden oír y se pueden ver mutuamente. Se mantiene entonces la situación de grupo nuevamente por una limitación de 1 hora y media, 2 horas. La única tarea es expresar libremente lo que uno quiere decir y tratar de entender lo que está desarrollándose en el diálogo general. Eh, Pierre Turquet desarrolló estos experimentos en la clínica Tavistock en Londres y encontró eh, una eh, combinación de características que se sumaron a los que había descrito Bion y que empezaron a acercarse a lo que Freud había dicho para grandes masas. En primer lugar, en estos grupos grandes,
todo el mundo hablaba libremente, pero parecía que nadie escuchaba a nadie, que no había ningún feedback, ningún diálogo, había como una expresión en medio de un caos. eh, 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 la creación de un diálogo en el fondo eh, eh, sin sentido, vacío y al mismo tiempo una inquietud, temor a estallido de agresión, con mucho cuidado de no herirse ni de ser herido, que en los momentos más avanzados el grupo podía cambiar, por el contrario, en intensa expresión de rabia contra individuos o subgrupos, pero nuevamente transitorios. Lo más importante era el temor a agresión y temor a violencia, al mismo tiempo que los individuos sentían una impotencia en el sentido de lo que ellos querían, lo que querían comunicar, no era aceptado. Todos estaban como con un grupo totalmente incapaz de escuchar, unidos todos solo por la angustia y el temor a que apareciera agresión y eh, la búsqueda de dos tipos de liderazgo. Eh, si no había demasiada agresión, había como una búsqueda de una atmósfera protectora, amistosa y búsqueda de un líder que los podía tranquilizar a todos. Eh, Nuevamente una personalidad narcisista, pero no grandiosa, que pudiera despertar envidia intensa. La agresión está demasiado cerca de la superficie en estos grupos grandes, de modo que se busca una persona benigna, un abuelito bonachón, que al mismo tiempo no despierta envidia por lo simplista de lo que tiene que decir y lo que tiene que aconsejar. Se busca un líder a quien se puede secretamente despreciar, mientras que uno aprecia la función calmante que tiene sobre todo el grupo, eh, y elimina la, la tendencia de envidia del líder, sentimientos de inferioridad o de inseguridad, de modo que el grupo total desarrolla una cultura superficial de clichés y reaseguramiento mutuo que eh, les permite sobrevivir en una pseudo identidad grupal en que todo el mundo está unido por la sensación de estar tranquilo, satisfecho, nada mal va a pasar, ni nada productivo tampoco. Eh, 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 si eso falla, si hay excesiva agresión, el grupo cambia y ahora busca un líder paranoide, el líder del grupo de lucha huida, que organiza el grupo, eh, justifica la agresión, la dirige contra un grupo externo, organiza el grupo ahora en un grupo militarizado, eh, eh, y listo para agredir eh, grupos enemigos externos. Eh, este, el, esta situación en que el grupo empieza
adquirir una ideología agresiva, belicosa, proyectando agresión con un grado de escisión entre el grupo que se encuentra perfecto, mientras que grupos exteriores son vistos como grupos enemigos, destructivos. Esto, hay individuos en el grupo grande que no acompañan esta regresión total, cuya inteligencia de repente da un salto y se disocian, pero se disocian de este espíritu del grupo, quedando con una sensación de soledad, de aislamiento, lo que Turquía llamó singleton, eh, el individuo que entiende lo que pasa, pero se siente impotente y se retira de la situación de grupo en un mundo privado, protector, que lo protege, pero lo elimina también como un participante activo de la situación social. Eh, eh, esta, eh, este hallazgo fue confirmado indirectamente por los trabajos de Anzieu, que también estudió grupos grandes, pero que propuso que en realidad el grupo buscaba este líder protector benigno como una madre primitiva eh, que reflejaba el ideal del yo de todos los miembros del grupo, eh, y que podía parecer como una autoridad paterna, pero en el fondo era una autoridad materna, justa, que quería a todos sus hijos por igual, eh, que estaba dispuesto a resolver todos los entuertos, todas las complicaciones, curar todas las heridas. eh, y Chasseguet Mirguel completó este análisis de Anzieu diciendo que esto era también un punto en que en estructuras narcisistas con tendencias antisociales podían pretender dar amor universal, proteger a todo el mundo, darle esta seguridad si el grupo seguía lo que ellos estaban proponiendo. Eh, eh, el líder como vendedor de ilusiones que podían estar eh, combinadas con una ideología utópica de un mundo potencial feliz que este líder prometía al grupo si le seguían. Eh, eh, el análisis que yo hice en este momento eh, eh, de estos desarrollos fue de que el peligro de la situación de grupos no estructurados es la reactivación de defensas primitivas por la disolución de la identidad normal que los individuos componentes del grupo pudieran haber obtenido en su vida habitual, pero que la situación regresiva del grupo en que se pierden todas las posiciones de rol específico y de autoridad específica que nos rigen en el ejercicio de nuestra independencia y nuestras funciones sociales se pierden temporalmente y estamos sometidos a una igualdad, igualación y contacto
combinado con el peligro de la activación de la disposición siempre existente de relaciones de objeto primitivas y defensas primitivas que entonces oscilarían entre la posición dependiente idealizada, defendiendo contra agresiones preedípicas y la activación de la agresión preedípica y edípica combinada en el grupo agresivo de lucha-huida y el grupo grande que elige un líder paranoideo eh, para asegurarlo. Eh, el, el siguiente nivel de desarrollo del estudio de grupos grandes fue eh, de relacionar esto con actuales más grupos grandes en el sentido de masas eh, descritas por Freud. Ahí empieza el trabajo eh, eh, de Volkan, especialmente a su estudio de de la psicología de grupo en las luchas entre naciones enemigas. Eh, Volkan estudió las relaciones entre eh, los países árabes, Israel, entre Grecia y Turquía, eh, y observó los mismos procesos que había descrito Freud, combinado con otros fenómenos de tipo histórico, el hecho que la organización de las grandes masas enemigas eh, cimentaba su identidad mutua, no solo en que pertenecían a un grupo social o político o racial, sino a una reformulación de la historia pasada, un gran pasado que el grupo imaginaba se había perdido y podía recrearse, o una extraordinaria situación de trauma pasado, a veces de siglos anteriores, que el grupo ahora podría compensar, de modo que la historia real se reemplaza por la historia ilusoria de traumas y éxitos que justifican la identidad mutua de todos los miembros del grupo presente y muchas veces son expresados en una ideología política eh, que bajo condiciones normales tiene poca influencia en la vida concreta de los individuos, pero bajo condiciones de desorganización presente, de pérdida de la estructura social presente, se activa y entonces el grupo se porta como si estuvieran viviendo activamente la historia pasada, eh, éxitos y fracasos a la luz de esta ideología que da una explicación histórica del pasado, implica cómo hay que manejar el presente para volver
a crear este pasado ideal que en realidad nunca existió, pero que ahora aparece como una realidad sumamente importante. De modo que ideología política llega a ser importante, especialmente cuando el grupo regresa de la regresión eh, menos peligrosa narcisista a la más severa paranoidea. Eh, Volkan confirmó que una cierta tendencia narcisista de auto-sobrevaloración del propio grupo social, racial, religioso, nacional, se transforma bajo condiciones de trauma presente, de desorganización social, de pérdida de la estructura normal en una ideología activa utilizada para justificar eh, la actitud agresiva de defender los intereses reales perjudicados o imaginariamente lesionados del grupo grande. Así que eh, historia común, ideología política, desorganización social presente, crisis social, económica, natural, política, histórica, se combinan en consolidar el grupo grande en grupo grande regresivo, no organizado en funciones sociales aceptables, y este grupo grande excesivo lo describe Volkan como auto-idealizándose a sí mismo el pasado, eh, eh, separando en forma aguda su propia existencia de grupos alternativos sobre los cuales es proyectado la agresión. Hay prejuicios sociales extremos contra grupos minoritarios y la posibilidad de desarrollo de violencia, eh, violencia física, hasta el exterminio físico de grupos enemigos, justificado por una ideología y una distorsión histórica y la proyección masiva eh, de la agresión hacia afuera y la escisión total entre el grupo propio y el grupo exterior. Si hay un país con minorías preexistentes, este es un momento en que se produce violencia contra minorías que son excluidas o atacadas. Y en este momento hay estudios sociológicos eh, que apoyan este punto de vista, especialmente Semelin, que estudió las eh, guerras civiles eh, en, en África, Yugoslavia, la lucha de Alemania nazi contra los judíos. Y en todos estos casos, eh, Volkan observó los mismos fenómenos de transformar el grupo enemigo en un grupo anal, eh, eh, sucio, decadente, degenerado, comparando los miembros de los grupos enemigos con animales, animales desagradables, insectos, eh, hasta el punto de justificar que habría que eliminar eh,
todas estas amenazas al grupo propio civilizado. Eh, el, el, los estudios de Jacques Semelin sobre Biafra, Yugoslavia, Alemania nazi, eh, da una muy buena visión de cómo realidad histórica distorsionada, eh, predisposición con ideologías políticas extremas eh, dirigida contra otros grupos sociales excluidos, eh, y la aparición de líderes con tendencias paranoides, tomando la dirección de esos grupos extremos, se combinan para que en una crisis real presente por guerra, eh, crisis económica, terremoto, tsunami, eh, la desorganización social afecta suficientemente a grandes sectores como para justificar la producción de este grupo grande defensivo con esta psicología. Eh, eh, Esto me llega eh, a, los, a mis estudios recientes de la función de personalidades específicamente preparadas para tomar la dirección de grupos, eh, de grupos grandes regresivos. Eh, Volkan ya había indicado eh, cómo el, el grupo grande regresivo representaba la búsqueda de una eh, piel secundaria, una estructura externa social que les devolvía la organización social y la expectación de que el líder debería asegurar la igualdad dentro del grupo, la identidad social, la seguridad, en una ideología común que los separaría totalmente de enemigos externos y eh, la obediencia ciega a la dirección del líder los protegería de tener que tomar decisiones difíciles de cómo manejar la guerra con estos grupos externos. Eh, y, eh, y, y esto me llevó a estudiar entonces la eh, función de individuos con narcisismo maligno eh, en liderazgo político. Eh, eh, Narcisismo maligno es una forma especial de la personalidad de tipo narcisista que tiene todas las características
que ustedes conocen de la personalidad narcisista, la grandiosidad, eh, el desprecio de los demás como defensa contra profunda problemática de envidia, eh, una necesidad de admiración constante para reemplazar la destrucción del mundo interno de objetos, de buenos objetos realmente amados, eh, el yo patológico grandioso necesita ser alimentado todo el tiempo por admiración externa, confirmado en su superioridad y, en su afirmación eh, de defensa efectiva contra la envidia. Eh, Estas características generales de todas las estructuras narcisistas está complicado por intensa agresividad, eh, por conflictos tempranos, condensación de conflictos edípicos y preedípicos extremos que justamente han sido resueltos en parte por la organización de un yo patológico grandioso con eh, grandiosidad excesiva, intensa agresión, intensa proyección de la agresión en forma de tendencias paranoides eh, y conducta antisocial por déficit en la construcción de un superior normal que está reemplazado por la integración de la agresión al yo patológico grandioso. Lo que yo quiero, para mí, esa es la moral. El superior y el yo patológico grandioso se condensan. En resumen, entonces tenemos narcisismo, grandiosidad extrema, agresión intensa, tendencias paranoides, conducta antisocial. Y estos individuos, si tienen un interés y una capacidad de persuasiva, carismática, una seductividad que es propiedad de algunos tipos de estructuras narcisistas, pueden adquirir posiciones directivas en el mundo político, gratificar su necesidad grandiosa en tomar dirección de grupos políticos y, eh, y entonces se produce una simbiosis, una atracción mutua de los grandes grupos regresivos y de la estructura de narcisismo eh, eh, maligno. Una simbiosis que tiene varios componentes. Uno, eh, la grandiosidad del líder eh, es expresada como ideal de lo que le corresponde al grupo grande total. El, el líder se identifica con las aspiraciones nacionales del grupo religioso, político, racial, dominante, eh, eh, y autoriza la superioridad y grandiosidad ideológica del grupo social que eh, amalgama con su propia seguridad y superioridad en representar esa ideología. La actitud paranoidea y devaluante del enemigo, que es parte del narcisismo maligno,
cuadra perfectamente con la necesidad del grupo grande regresivo de proyectar agresión y atacar a grupos enemigos, de modo que la posición paranoide del líder refuerza y es la actitud paranoidea agresiva hacia grupos hostiles. El hecho que el líder pueda abiertamente rechazar los patrones habituales morales de conducta, decir, es justificado atacar, destruir, matar a estos enemigos que son la causa de los problemas que ustedes han tenido, permite la identificación con la conducta antisocial del líder, que es admirada como, eh, como valentía y fuerza moral contra la moralidad convencional, y la simplicidad de las ideas del líder, que únicamente está preocupado de su propia grandiosidad personal y que busca los temas de lucha social en que su posición personal aparece como el factor común de todo el grupo, eh, y es esta afirmación libre de del derecho a expresar agresión, destruir al enemigo, asegurar la superioridad y no tener que preocuparse de las complicaciones de los arreglos normales, sociales, que significa una estructura social estable, pero limitaciones significadas del individuo. Eh, Esencialmente, el líder dice, todos queremos simplemente tener el poder, estar en control y no estar regido, controlado por las reglamentaciones que vienen de afuera, que tratan de crear una construcción social artificial en contraste con lo que yo ofrezco como la afirmación de sí mismo, del poder de sí mismo, de la importancia de dominar, conquistar, controlar en un sentido de fuerza dada por la mutualidad de nuestro pensamiento y la seguridad del poder que nos da nuestro número. Eh, Así que la psicología del narcisismo maligno y las necesidades del grupo grande regresivo son satisfechas porque el narcisismo maligno gratifica a los miembros del grupo que se someten al líder, les da también protección, protección poderosa y reaseguramiento. No es el abuelo mediocre que pueden depreciar los grupos puramente narcisistas sin ser controlados por agresión. Aquí la intensidad de la agresión exige un líder agresivo, pero al mismo tiempo que debe ser sentido como preocupado de que todos los miembros de su clan, de su grupo político participen en el poder y la sensación de superioridad y el derecho de una moralidad no convencional que los gratifica en todos sus deseos. Eh, y, y, eh, y esta es efectivamente, si estudiamos eh, los, eh, eh, las dictaduras de los últimos
100 años en el mundo que conocemos más, el mundo occidental, eh, se ve este tipo de liderazgo y su fusión con masas regresivas, ideologizadas, eh, eh, una y otra vez. Quizás el ejemplo, los ejemplos más claros son eh, la Rusia soviética, la Alemania nazi y efectivamente la personalidad de Hitler y de Stalin corresponden perfectamente a las estructuras de narcisismo maligno por todo lo que sabemos de ellos. Y en este momento creo que lo estamos viendo lo mismo en los Estados Unidos. Estamos en un periodo histórico en que las teorías psicoanalíticas parecen tener como un laboratorio que nos muestra eh, todo el edificio de la estructura de personalidad y su enlace con el medio social que deriva de Freud. Eh, si estudiamos la personalidad de Trump, que acaba de ser elegido con una mayoría total y clara por Estados Unidos, es un hombre eh, que prácticamente no ha traído ninguna idea política original, excepto proteger las fronteras y echar a todos los inmigrantes ilegales, especialmente si son negros, latinoamericanos, eh, y proteger la economía de los Estados Unidos contra los potenciales poderes externos frente a los cuales los Estados Unidos tiene que ser una potencia fuerte, grande, independiente, eh, que no necesita aliados de afuera. Eh, la agresividad de Trump es evidente en la manera como trata a los que él ve como enemigos políticos, la deshonestidad en su tendencia libre a mentir todos los días en 20 veces diferentes sin preocuparse de que le critiquen que son mentiras, porque el hecho de afirmarlas en sí ya muestra su oposición triunfante contra la moral convencional, lo que es admirado por los que le siguen. Así que su grandiosidad amalgamada con la grandiosidad proyectada sobre el Estados Unidos grandioso y poderoso, su deshonestidad, su desconfianza profunda eh, de los enemigos que deben ser destruidos, su declaración de que va a dedicarse a destruirlos, eh, y la interpretación paranoidea de toda actitud contraria a sus deseos muestran grandiosidad, agresividad, paranoia, conducta antisocial y la aceptación de esto por un, más del 50% de los Estados Unidos que pareciera estar en un sueño regresivo eh, parecido a los periodos iniciales de la estructura nazi, el enorme entusiasmo por Hitler antes de que la guerra se volviera contra Alemania, el periodo de comunismo inicial
en- antes de la muerte de Lenin en la Unión Soviética, eh, y enseguida la tr- transformación de este entusiasmo en la experiencia de la agresión intensa, eh, negada, pero inevitablemente reconocida después de un periodo eh, de este tipo de régimen, llevando del periodo hipomaníaco inicial a un periodo paranoideo, eh, caracterizando a la Unión Soviética hasta el comienzo de la guerra con Alemania. Y, eh, 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 y periodo eh, paranoideo que a su vez después se transformó en un régimen eh, más tranquilo, eh, corrupto, en que la ideología se transformó en slogans superficiales que me permitían el avance social, pero sin ningún contenido real. La situación de la Unión Soviética en los últimos 10 años de su existencia, en que su falla económica llevó eh, al, al ejército soviético de abandonar al Partido Comunista y aceptar eh, los cambios que comenzaron con Gorbachev. Alemania no alcanzó a tener ese último periodo de decomposición corrupta en que terminan los regímenes totalitarios establecidos por esta combinación de líderes con narcisismo maligno y regresión social. Eh, Creo que este es el proceso que estamos viendo en los Estados Unidos eh, y, y que en Europa también ha habido eh, una tendencia a desarrollarse, especialmente en países que antes estaban sometidos al régimen soviético con decomposición de la estructura democrática muy profunda de muchos años. Así que hay factores sociales en en la regresión de grupos, traumas históricos, ideologías compensatorias. La pérdida de la Primera Guerra Mundial fue un trauma real eh, que dio origen al movimiento nazi. La existencia de subgrupos, minorías, eh, los negros en los Estados Unidos, los judíos en Alemania, eh, la lucha entre Hutus y Tutsis, eh, eh, la, entre musulmanes y cristianos en Yugoslavia, la existencia de ideología política que en forma aguda facilita la separación de los grupos y desastres naturales. Eh, ¿Por qué esta regresión en este momento en los Estados Unidos? Hay un comienzo de estudios sociológicos al respecto. Uno de ellos de Casella y Ford eh, habla del cambio de antinomia social entre tradicionalmente capitalistas y obreros a eh, una división entre la población con educación universitaria
college y educación no universitaria en los Estados Unidos, una, un aumento enorme de la diferencia social entre los que tienen educación universitaria, puestos de alto rendimiento económico y la clase media inferior norteamericana en que están todas las funciones de servicios sociales, eh, eh, enfermería, profesores, eh, servicios conectados con el consumo de alimentos, compra y venta de productos de consumo diarios. eh, las diferencias, a pesar del aumento de vida, aumento del nivel de vida general, ha habido aumento de diferenciación. Estos grupos entre una élite eh, eh, identificada con el proceso democrático y un grupo creciente insatisfecho eh, ha sido la base del apoyo de Trump. Eh, Así que eh, este ha sido un factor. Enseguida, la inmigración en masa, un problema que ha sido experimentado por Europa más que por los Estados Unidos, pero también los Estados Unidos ha sido importante debido a la enorme diferencia del potencial económico que ofrece Estados Unidos a la gran mayoría de repúblicas, especialmente centroamericanas y algunas eh, suramericanas. Eh, Así que ha habido razones por aumento de división de subgrupos y la creación de grupos eh, eh, enemigos, adversarios, que facilitan el desarrollo de grupos regresivos. Eh, Hay factores sociales protectores contra estos desarrollos y esperamos que estos factores sean importantes en los próximos años, especialmente en los Estados Unidos. La independencia del sistema judicial que ha sido atacada por Trump, que controla la Corte Suprema, pero que todavía existe como una estructura social independiente general. Eh, la misma problemática de los planes económicos eh, con tarifas crecientes defensoras contra importación que a la larga van a crear eh, fuerzas contrarias por el encarecimiento de la vida que van a producir. La oposición de la intelectualidad académica eh, norteamericana, la independencia de las Fuerzas Armadas que están educadas a defender la Constitución y no el presidente. Gran diferencia en Alemania nazi, en que el ejército estaba protegiendo al gobierno y no la Constitución. La fuerza de los partidos políticos existentes de oposición, eh, el factor potencial a largo tiempo de organizaciones privadas, de las profesiones, eh, de iglesias independientes y el hecho de que el ideal democrático, después de todo, aunque superficial, ha sido parte de la educación básica eh, norteamericana. Eh, eh, si tuviera más tiempo,
eh, hablaría más de eh, lo que me parece el pronóstico para los tiempos inmediatos, pero creo que el ejemplo que tenemos a la vista y en todos los días en nuestros diarios ilustran tristemente las ideas psicoanalíticas sobre grupos grandes. Gracias por su atención. Muchísimas Muchísimas gracias, doctor Kemper. La verdad es que nosotros también seguiríamos aquí escuchándole toda la tarde española, toda la mañana de mañana. Me parece que no se puede hablar con mayor claridad. Es verdad que queda por delante, después de esta perspectiva interesantísima, pero un poco desoladora, todo hay que decirlo, el ver qué se puede hacer, ¿no? Pero bueno, seguro que eso daba para varias conferencias. Vamos fuera de tiempo, pero me resisto una pregunta. Venga, pues si le pasamos el micrófono a nuestro compañero. Un segundo. No, igual está apagado abajo. Ya el técnico nos ayuda. Sí, es el doctor López Atienza. Adelante. Sí, muchísimas gracias por por este encuentro que nos ha permitido realizar con un pensamiento complejo, amplio, que da muchas pistas para poder pensar en fenómenos tan de actualidad, pero que son históricos, ¿no? Como son los grupos grandes y, digamos, y algo tan natural que se da en los grupos grandes como son los fenómenos regresivos, ¿no? Em, yo en el 2004 tuve la oportunidad de realizar un congreso para la APAG, la Asociación Grupo Analítica aquí en España, y mi primera intención fue poder contactar con usted y con Jorge García Badaraco para mm, para poder compartir con ambos, ¿no? Toda esta pluralidad que se da en los fenómenos grupales, ¿no? No pudo ser porque usted en aquel entonces estaba con un problema de salud y Badaraco tenía un compromiso en la Internacional de Psicoanálisis coincidiendo con las fechas del Congreso. Así que nos quedamos con las ganas de poder tenerles a ambos. Eh, mm, yo trabajo mucho con grupos multifamiliares, ¿no? Con el modelo que García Badaraco, eh, bueno, aprendí de él, ¿no? Y en esos grupos, la gran oportunidad que se dan es porque, sobre todo al ser grupos grandes, todos los fenómenos regresivos que aparecen en ese grupo son naturales, no tienen ese sesgo patológico cuando no se dan dentro de un contexto grupal grande, ¿no? Y quizá lo que yo he podido ver es cómo esas regresiones que se producen y que permiten que la mente en estado regresivo, como son las de los pacientes muy graves, puedan aparecer para ser entendidas, siempre me han llevado a ver cómo detrás de las regresiones lo que hay es la ausencia de hacer duelos, ¿no? La permanencia de los duelos patológicos, como la mente regresa cuando no puede hacer duelos y regresa hacia situaciones, como bien ha dicho, preedípicas y fusionales, ¿no? Como una manera de negar ese duelo en la evolución de la personalidad. Bueno, esto era lo que quería compartir con usted y gracias por acercarme de nuevo a este punto de vista. Gracias, José Luis.
No sé, Otto, si quieres hacer algún comentario sobre la especificidad de los grupos multifamiliares y la dificultad para el duelo. No sé si eso se puede extrapolar a alguna de las circunstancias que tú has señalado ahora, ¿no? Al analizar grupos grandes, nacionales, si hay algo de duelo no resuelto en estos fenómenos. Eh, Sí, bueno, eh, en cuanto el grupo grande realmente encuentra causas en el pasado por su sufrimiento del momento. Es muy difícil para un grupo social frustrado, traumatizado, poder en forma realista señalar cuál es el problema. Eh, el enfocar en un pasado que parecía más ideal, por lo menos en el recuerdo del presente, y que se siente perdido, hay un duelo de pérdida. eh, en, en el grande grupo que sigue a Trump, hay una sensación de la pérdida de los Estados Unidos simples, rurales, en que se suponía todo el mundo eran amigos y no había toda la complejidad política del presente. Eh, eh, Eso se ha perdido esta ilusión de una vida simple, confiada, tranquila, sin complicaciones sociales, que nunca existió, pero existe en la mente. Así que hay un duelo real, aumentado por razones psicológicas frente al cual la idealización de este futuro que se busca en forma agresiva se justifica. Y que a esto, por supuesto, se agrega en la psicología individual el hecho que la regresión masiva a una condición esquizoparanoidea indica también la pérdida o intolerancia en el momento eh, del duelo normal y la reflectividad del duelo normal, los sentimientos de culpa y responsabilidad y deseo de reparar. Todo esto va sufriendo, va siendo rechazado en la identificación con el líder poderoso. Así que hay razones tanto sociales como individuales por las cuales la problemática de duelo, estoy de acuerdo, es parte de de la ecuación. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo tu regalo de conferencia, tu participación en esta jornada del 50 aniversario y espero que podamos vernos pronto para nuevas discusiones y seguir aprendiendo a tu lado. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy bien. Hasta luego, hasta luego.